Bienvenidos a lección 18. Esta noche vamos a estudiar Romanos 8, 28 y 30, parte del propósito de Dios en Cristo. Cada uno de nosotros debería descubrir nuestros propios talentos y habilidades, y también necesitamos descubrir quiénes somos a los ojos de Dios. Debemos conocer algo del propósito de Dios. Necesitamos descubrir cómo encajamos en su propósito. Después de ese descubrimiento, debemos esforzarnos por ser lo mejor que podamos ser. En Romanos 8 llegamos a una declaración muy significativa hecha por el apóstol mientras enfatiza las bendiciones de estar en Cristo. Él señala hacia el propósito de Dios, muestra que en Cristo tenemos el privilegio de ser parte del propósito del mismo Dios. Este es un concepto verdaderamente maravilloso. Dios siempre ha tenido un propósito, tenía un propósito para el hombre incluso antes de que el hombre existiera. En la eternidad, antes que existiera el mundo, Dios elaboró un plan que incluye al hombre, un plan diseñado para el bien supremo del hombre. Una declaración muy importante acerca del propósito de Dios se encuentra en Hechos 2, cuando el apóstol Pedro presentó su sermón sobre Cristo. Dijo que Cristo fue entregado a aquellos que lo mataron y fue entregado según el consejo determinado de Dios. Hechos 2:23. La palabra consejo se refiere a las actividades de la antigua corte romana cuando los senadores se reunían y determinaban lo que era mejor para su país. Se reunían, rezaban juntos y aconsejaban juntos. Luego presentaban planes para el imperio. Esa palabra consejo también se utiliza como término militar. Un grupo de oficiales militares se reunía y determinaba qué debían hacer en sus actividades militares. Esa palabra se usa en referencia al propósito de Dios. Dios tuvo un consejo en la eternidad. Piensa en ello. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aconsejaron y determinaron el plan y el propósito que finalmente llevarían a la salvación del hombre caído. Determinado significa que aquello que no puede ser cambiado. En la eternidad, antes de que existiera el mundo, Dios determinó a partir del consejo de la deidad un plan que es inmutable para el bien supremo del hombre. Esto me dice algo acerca de nuestro valor a los ojos de Dios. Dios se preocupa mucho por nosotros. Éramos el centro de la atención de la deidad antes de que se creara el mundo. Sin embargo, nadie sabía nada acerca de ese plan o propósito hasta que Dios lo reveló. Tenemos ese mensaje en el Nuevo Testamento. ¿No crees que un estudio del Nuevo Testamento es maravillosamente vital e importante para nosotros hoy en día? En Romanos 8, Pablo está hablando de nuestra participación en el propósito de Dios porque estamos en Jesús. Él dice y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un momentito.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los predestinó, a estos también llamó, y los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 8:38 a 31. El Dios del cielo y la tierra ha trabajado y está trabajando en el mundo en beneficio de sus hijos. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Observa las palabras clave en esta lectura mientras vemos el propósito del propio Dios desplegándose en su plan. El primero palabra, número 1, es preconocidos. La primera palabra clave se encuentra en el versículo 29, donde Pablo habla de aquellos a quienes Dios preconoció. Él dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Una de las verdades que debemos explorar en cuanto al propósito de Dios es su preconocimiento. En la eternidad, antes de que existiera el mundo, Dios preconoció algo. ¿Qué preconoció? Él sabía que crearía al hombre, sabía que el hombre creado con propósitos santos tendría libre albedrío y acción, hizo al hombre para ser el objeto de su amor, pero también hizo al hombre capaz no solo de recibir el amor divino, sino también de amar a Dios a cambio. Si tuviera que hacer una declaración resumida sobre por qué Dios hizo al hombre, simplemente diría que Dios hizo al hombre por amor. Hizo al hombre para ser el objeto de su amor. Hizo al hombre con la capacidad de amar a Dios a cambio. El amor no puede ser un camino de sentido único. El amor necesita ser dado, pero también necesita ser recibido. El amor es algo que Dios prodiga sobre el hombre, pero el hombre también debe amar a Dios a cambio. Si alguien va a amar, debe tener libertad de elección, porque el verdadero amor no puede ser programado. El verdadero amor es una cuestión de decisión, de elección. Por lo tanto, Dios nos hizo con la capacidad de elegir. Obviamente, esto conlleva un riesgo, porque si el hombre tiene la capacidad de elegir amar a Dios, también tiene la capacidad de elegir no amar a Dios. Pero el verdadero amor es lo que Dios desea. Dios preconoció lo que haría, pero también preconoció que el hombre se apartaría de él y caería en el pecado. Dios puede preconocer algo sin hacer que suceda. Dios podría saber que el hombre caería sin hacer que el hombre cayera. Estamos lejos de ser Dios, pero podemos reconocer ciertas cosas. Podemos prever que si nuestro hijo tiene habilidades excepcionales y se aplica en la universidad, puede obtener calificaciones sobresalientes. Puedo prever que eso suceda, pero no haga que suceda. El niño lo hace suceder. Dios podría prever que el hombre caería sin hacer que el hombre pecará.
Dios preconoció que el hombre caería, también preconoció que salvaría al hombre mediante el regalo de una parte de sí mismo en la persona de Jesucristo. Cuando Pablo habla del propósito de Dios en Romanos 8, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. La palabra segunda es predestinados. La segunda palabra clave es predestinar. Pre significa antes y destinar significa determinar. Por lo tanto, Dios, sabiendo que el hombre caería, determinó de antemano que aquellos que entrarían en Cristo serían reconciliados con Dios. Predestinó, dice Pablo, que aquellos no entrarán en Cristo serían conformados a la imagen de su Hijo. Es decir, Dios predeterminó que aquellos que aceptarán el regalo de Cristo se desarrollarían en la imagen de Cristo. Dios tiene un plan para el mundo. Ese plan es que el mundo esté lleno de personas que se parezcan a su Hijo. Dios quiere que crezcamos a semejanza de Jesús. Dios tiene una familia. Cristo es su Hijo y también lo somos nosotros. Somos hermanos con Cristo. Cristo es, en un sentido muy real, nuestro hermano mayor. Observa que dice que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primer hijo. También es el primogénito en lo que respecta a la resurrección de los muertos. Sabemos que un día seremos resucitados. Dios la caída del hombre y preconoció el plan mediante el cual levantaría al hombre de nuevo hacia él. Predestinó que ellos que se convertirían en sus hijos serían conformados a la imagen de su Hijo. La próxima, número tercero, palabra clave es llamados. Hay una tercera palabra, llamados. Observa que las palabras de Pablo y a los que predestinó, a estos también llamó. 8:30. ¿Cómo procede Dios para llamar a un hombre? Esa es una pregunta importante porque queremos estar entre los llamados. En 2 Tesalonicenses 2, versículo 14, el apóstol Pablo dice, os llamó mediante nuestro evangelio. Dios llama a todo hombre, pero no todos responden al llamado. Por lo tanto, no todos están entre los llamados. Si alguien va a ser llamado, debe conocer el evangelio. Hace poco leí las palabras de un erudito que tenía dificultades para entender el propósito de Dios y el libre albedrío del hombre. Su dilema era que creía que Dios había propuesto salvar a ciertos individuos. Sin embargo, también sabía que el Nuevo Testamento enseña el libre albedrío del hombre. Un momentito, necesito apagar micrófonos. ¿Cómo puede Dios seleccionar arbitrariamente a algunos para la vida eterna y al mismo tiempo el hombre tener libre albedrío? Comenzó con una premisa falsa y, por lo tanto, llegó a una conclusión falsa. Dios puede reconocer a un grupo de personas, es decir, aquellos que están en Cristo. Él no pone nombres en ellos. Aquellos que están en Cristo se convierten en sus hijos. Tú y yo ejercemos nuestra libertad
de albedrío en cuanto a si estaremos en Cristo o no. Cuando estamos en Cristo, somos conocidos por Dios. Somos aquellos a quienes Dios ha determinado que se desarrollen en la imagen de su Hijo. Oyes el llamado del Evangelio. Puedes decir que no a él, pero si dices que sí, estarás entre los llamados y formarás parte de ese grupo que Dios reconoció. La próxima palabra. Justificados. La siguiente palabra es esta. A los que llamó, también los justificó. Capítulo 8, versículo 30. Justificado significa que la culpa ha sido eliminada. Cuando una persona responde al llamado de Dios, acepta el Evangelio y nace de nuevo por agua y el Espíritu, su culpa, perdón, su culpa es eliminada. Entonces, y solo entonces, es justificado. La quinta palabra es glorificados. A los que justificó, también los glorificó. 8:30. Nuestra gloria es aún futura, pero es tan segura que Pablo habla de ella como si ya hubiera tenido lugar. Glorificados con Él en el hogar del alma. Ese es el propósito de Dios. Dios ha estado trabajando desde la eternidad para cumplir ese propósito. Dios reconoció a que aquellos que estuvieran en Cristo serían salvados. Él predestinó que aquellos en Cristo deberían conformarse a la imagen de su Hijo. Nos llama por medio del Evangelio para ser parte de su propósito. Aquellos que responden afirmativamente, Él los justifica y quita su culpa. Aquellos que son justificados son glorificados. El versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Desde la eternidad, Dios ha estado trabajando para nuestro bien. El Evangelio es la culminación de ese plan. Él continúa trabajando día a día en nuestras vidas para lograr ese bien. Pero nota que es para aquellos que lo aman. Un hombre que ama a Dios busca obedecer a Dios. Perdón. 8. Jesús dijo, si me amáis, guarden mis mandamientos. En conclusión, ¿estás buscando someter tu vida a la voluntad de Cristo tal como se revela en el Nuevo Testamento? Para aquellos que aman a Dios, todas las cosas trabajan juntas para bien. Eso es lo que significa estar en Cristo. Significa que encajamos en el propósito de Dios desde la eternidad. Dios no eligió arbitrariamente a un hombre para la vida eterna y a otro para la muerte eterna. ¿Dónde está la justicia en una elección así? Pero Dios dijo, el hombre está bajo condenación. Si él entra en Cristo, puede ser salvo. Tú y yo decidimos si estaremos en Cristo o no. Pablo dice que somos bautizados en Cristo. El bautismo es la puerta de entrada. Podemos entrar en Cristo ejerciendo nuestro libre albedrío cuando lo hacemos. Estamos en ese grupo que Dios ha predeterminado para la vida eterna. Eso permite que Dios predetermine quiénes serán salvos. Me deja con la libertad de elección de si estaré en Cristo o no. ¿Ok? Es tiempo para preguntas o para
ah, discusión. Adelante, Luis. Buenas noches, hermano. El, otra conferencia caliente. Hay dos términos aquí que me gustaría discutirlos, que es todas las cosas obran para bien, uno de ellos. El segundo es la predeterminación del hombre. Hay grupos cristianos que te plantean una vez salvo, siempre salvos. Ahora, yo quiero ver, Chacón, ¿qué tú entiendes? Porque todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Bueno, no sé si le entre de una vez para responderte a lo Tus de la palabras, por favor. Ok, Tus palabras. ok, perfecto. Dios desde antes de la fundación del mundo prefijó el plan de salvación. Y para mí ese plan de salvación que Dios prefijó antes de Bereshit, antes del Génesis, son las cosas que se iban a develar en el futuro para que eso obrara para bien a aquellas personas que con su libre albedrío acepten o no esas cosas que iban a obrar para bien para la salvación del hombre. Puedo Miren, decir más, hermano. pero me quedo aquí. Ajá, perfecto. Miren, cuando Jesús da la gran comisión, ¿qué fue lo que les dijo? Él asciende. ¿Y qué les dijo? Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué hicieron los discípulos? Se fueron para el templo y ahí estaban tranquilitos, felices, no tenían que caminar, tenían su comidita, tenían sus cosas y les iba muy bien. Ahora, el Señor tenía que hacer algo como padre, darle candela por el fondillo. Si no levanta una persecución contra ellos, nunca hubieran salido del templo. Así pasa con nosotros. Muchas veces, envidio las cosas que nos pasan, es porque Dios quiere decirnos algo. Dios habla a través de lo bueno y de lo malo. Y como padre, el padre corrige. Cuando tu papá cogía el cinto, tú temblabas, pensabas y repensabas. Así mismo pasa con el padre. Ahora, Emilio, la predeterminación, que es un término de confusión increíble, muy grande. Adelante, Emilio. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Rocky. Buenas noches, Luis, y a todos los hermanos. Sí, hermano, esto de hecho ha sido un tema de gran discusión en la iglesia por años. Y yo creo que entre eruditos también este tema ha traído grandes confusiones. Cuando hablamos de predestinación, perdón, podemos hablar en dos sentidos. Porque predestinar, podemos hablar desde el punto de vista de que Dios nos llama y nosotros aceptamos a Dios cuando nos bautizamos y comenzamos a caminar con Cristo. Ahí Dios nos está predestinando desde el punto de vista en que Dios preparó nuestro camino por Cristo desde el principio y nos está enseñando el camino a ascender hacia el cielo, que es a través del camino angosto que Dios nos manda. Pero también hay quien opina que predestinar es que Dios en su absoluta voluntad ha escogido hombres para que sean salvos y hombres para que sean condenados. Y entonces en esas dos aristas está el sentido de la predestinación. Yo me quedo con la parte de que Dios tiene toda absoluta voluntad para predestinar a la persona, o sea, para escoger quién es salvo o quién no es salvo. Pero tenemos que pensar también que nosotros tenemos libre albedrío. Podemos nosotros conocer qué cosa es pecado y qué cosa es el bien hacer, o sea, qué cosa es la buena obra que Dios nos manda a hacer y escoger por nuestra buena voluntad el bien o el mal. Dios nos dice, aquí está el bien y aquí está el mal. Tú escoges qué hacer. Si haces el bien, pues te salva. Y si haces el mal, pues vas a recibir tus consecuencias, tu condenación. En este asunto de la predestinación es un poco complejo determinarlo desde este punto de vista, ¿no? Pero creo que hay tela por donde cortar. Pero podemos entender que predestinación es en la voluntad de Dios, o sea, la absoluta voluntad de Dios, en su soberanía, en su autoridad,
que Él tiene autoridad, potestad para escoger a hombres para su reino y para salvarlo, no por méritos de hombre o por criterios humanos. Dios dice, yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Y en ese sentido, Dios habla de predestinación. No sé si me hice Perfecto, explicar hermano. en lo que estoy. Perfecto, hermano. Miren, yo quiero añadirle un versículo. La palabra dice, Dios no hace acepción de personas. Entonces, predestinación me va en contra de que Él no hace acepción de personas. Pero ¿qué pasa? Nosotros vivimos limitados por 3 dimensiones. Vivimos en este mundo limitado por 3 dimensiones, pero estamos más que limitados en el tiempo. Nosotros podemos desplazarnos en 3 dimensiones, pero no en la 4ª dimensión, que es el tiempo. Ahora, el Señor, el Dios, no está limitado por el tiempo. Entonces, si yo estoy ahora con las películas, usted tiene un video, tiene en la computadora, usted empieza a ver la película de su vida y entonces usted la agarra y la pone aquí. Pero si usted la adelantó y la puso al final, usted sabe cuál es el final. Dios sabe cuál es el final de cada uno de nosotros. Por eso no es que Él predestine, Él sabe qué tú vas a hacer, cómo lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer. Pero la palabra predeterminada, predestinado, es un poco que se presta a confusión. Simplemente, hermano, Dios no está limitado en el factor tiempo. Él ve el presente, pasado y futuro. Él sabe lo que tú vas a hacer. Y como Él sabe lo que tú vas a hacer, es muy sencillo. No es que seas salvo una vez, siempre salvo. No. Usted es salvo porque dice Pablo que de la gracia, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Se puede caer de la gracia. Adelante, Chacón. Yo no sé, hermano, si me voy a extender, pero trataré de ser sucinto en esto de la predestinación. Es que ahí oí a un Adelante. hermano, que creo que fue Milton, que estaba queriendo o explicando que hay 2, como que él entiende o le han dicho o ha oído que hay 2 predestinaciones. Mi punto de vista sencillo. Solo hay una y voy a ver si puedo explicarme. Quiero comenzar diciendo que hay 2 tiempos. El tiempo eterno y el tiempo cronológico, pero ambos son tiempos reales. Tú acabas de hablar del tiempo eterno ahorita. Entonces, uno es Kairos y el otro es Cronos. No me quiero meter a asuntos de griego. Durante la eternidad, Dios planificó algo y se gozó. Ojo, aquí voy. Durante la eternidad, Dios planificó y se gozó en algo. Y en algún momento de esa eternidad, Dios decide hacer un punto de inflexión. Quebró el tiempo eterno y aparece el Génesis. El principio de todo lo físico. Entonces, nota que Dios se plació y se complació haciendo eso. Pongo un ejemplo bien sencillo. Hay una pareja que son novios y ya saben que se van a casar y ellos predeterminan que van a tener 2 hijos y hasta le buscan el nombre. Ellos ya se gozan en eso que están haciendo, aunque los hijos no los han tenido. Eso es predeterminar. Entonces, eso mismo es lo que hizo Dios. Dios predestinó, es decir, planeó de antemano, predeterminó y planificó desde la eternidad, desde antes de Bereshit, desde antes de Génesis, desde antes del tiempo cronológico, qué es lo que le iba a pasar al hombre. Incluso me puedo atrever a decir que Dios ya sabía que el imperio romano iba a caer. Dios ya sabía que Moisés iba a sacar a la gente de Egipto, pero no me quiero extender a eso. Entonces, todo eso es la predestinación. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que para eso hay un suceso que se llama en la Biblia el misterio de la piedad. Este suceso Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo, es lo que enseña Efesios. Ahora, que es un misterio. Hombre, misterio es algo que no se sabe porque está vedado. Ojo, pero no es que no existe. Es algo que no se sabe porque está vedado, algo que está detrás de una cortina.
que está tapado. Ya existe, pero que no lo ve la gente que está adelante de la cortina, válgame ese ejemplo. Entonces, ese misterio que ya está es el misterio de la piedad, es decir, el misterio de mostrarle al mundo la bondad, la misericordia. Esa es la parte de Dios. Y eso Dios lo hizo ya en un tiempo cronológico. Entonces vino Dios, sí, en ese punto de inflexión, es donde en ese misterio de la piedad es donde se abre para el humano, para el tiempo crono, la eternidad que ya estaba planificada desde antes. Entonces, prácticamente, ¿qué es la predestinación? Es todo lo que Dios creó desde antes de la fundación del mundo para sus hijos y que estaba en un misterio que no es misterio, sino que estaba velado para que cuando a la gente se le presente ese misterio, que es el evangelio, lo acepte o no lo acepte. No sé si hablé Amén. mucho, no sé si me di a Amén. entender, No, hermano. pero eso quiero Hermano, decir. que es un tema caliente. Es un tema caliente. Eliobi, hay algo. Quiero ver qué significa para ti ser conformado a la imagen de Cristo. Ser conformado. Fíjense, en el versículo 29 nos dice que es ser conformados a la imagen de Cristo en el plan de Dios. Adelante, hermano. Bien, hermano, bendiciones para todos. Ser transformado a la imagen de Dios quiere decir que cuando somos revestidos, bien, hermano, transforme Dios del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, cuando somos llenados, purificados, entonces cuando somos purificados Dios para poder revestir la imagen de Dios a la imagen de nuestro Señor rellena. Amén. Amén, hermano. Muy bueno. Miren. Es cuando el Señor nos prepara a nosotros. ¿Saben ustedes qué pasaría si ahora mismo nos agarran a todos nosotros, nos ponen en una nave espacial y nos tiran al espacio? ¿Qué pasaría? A los 30 segundos, todos morimos. Primero, para ser cosmonauta, hay que ser piloto de aviones de reacción. Segundo, se meten esos pilotos, se ponen un plan de 3 y 4 años para poder salir y al final ponen a 4 personas y solo uno va. En el cielo nos pasa igual, hermano. El Señor nos está preparando. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Dónde Él nos está preparando para su reino? En la iglesia. ¿Qué modelo nos da? Jesús. Sean imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. O sea, si hay alguien a quien debemos imitar, es el Señor Jesús. Entonces, tenemos que despojarnos de toda la humanidad, que es muy difícil. Hay una parte que estuve viendo en las águilas. Cuando las águilas llegaban a cierta edad de vieja, ya las plumas les pesaban mucho. ¿Y saben qué hacen las águilas? Se van para la roca y empiezan a arrancarse una por una las plumas. Después se demoran un tiempo para que salgan las plumas nuevas y al final, con esas plumas nuevas, vuelven a vivir 40 años más. ¿Qué nos pasa a nosotros? Es igual. Cada pluma que nosotros nos arranquemos de nosotros es el viejo hombre. Y arrancar las costumbres del viejo hombre duele, como a las alas, como a las águilas, arrancarles las plumas. Pero ¿qué pasa? Si nosotros queremos imitar a Cristo, vamos a tener no solamente la ayuda del Espíritu Santo, de Dios, sino que vamos a ir un poquitico más allá. El Señor va a proveer. Rolando, ¿te acuerdas de la película Los X-Men? Los hombres X. Hay una parte cuando el profesor entra en la cúpula y se ve todo vacío. Entonces, el profesor le dice al hombre, al hombre, al obesno, le dice, ve, y él no sabe qué hacer. Entonces, él cierra los ojos y da un paso y sale un escalón. Cierra los ojos, sale otro paso y sale otro escalón. Así es la fe. Así es la fe. Y de la misma forma que el profesor le dice al hombre, a Wolverine, le dice, salta, camina. Así tenemos que hacer nosotros. ¿Pero cómo? Quitándonos los vicios nuevos
imitando a Jesús, pensando no solamente en mí, sino en mi hermano. Y es duro, es difícil, porque el hombre tiene la tendencia a ser yo para mí. Y es duro romper ese cascarón. Entonces, Rolando, voy para ti. ¿Qué significa para ti el plan de Dios para nuestra vida? Bueno, a ver, significa mucho, Luis. A ver, el plan de Dios para nuestra vida estaba ya diseñado desde antes de la creación. Va a partir de ahí. Cuando llegó el tiempo justo para que el plan se manifestase al mundo, pues ya Dios nos tenía preparado para su llamado a través del Evangelio. Y ese plan de Dios, a nosotros oírlo y obedecerlo, es lo que nos da la oportunidad de poder encontrarnos en la misma presencia de Dios. Es lo que creo que el plan de Dios en nuestra vida es ese, hacer un llamado a nosotros para, por medio de la obediencia que es en el Evangelio, permanecer en Él y poder tener comunión con Él. Porque antes andábamos en tinieblas y luego que se manifestó la luz en Cristo, podemos ahora, obedeciendo a la luz, a ese llamado de Cristo, la cual nos lleva a la luz, limpiándonos su sangre, nos permite entonces tener comunión nuevamente con Dios. O sea que lo que se perdió en Génesis, lo pudimos rescatar en Cristo por el plan que Dios tenía concebido desde el principio. Miren, hermano, cuando tenemos un hijo, ¿qué es el primer problema que tenemos? Ponerle el nombre. Yo quiero ponerle como mi familia, mi mujer como su familia. Llegamos a un acuerdo. Ok, si es macho, lo pongo yo. Si es hembra, lo pones tú. Salieron los dos machos. Punto. Le pusimos el nombre. Ahora, lo segundo es la proyección de vida para nuestros hijos. Nosotros hicimos todo para que fueran a la escuela, proveímos los métodos, los llevábamos a la escuela y después le fuimos sirviendo de escalón para que ellos subieran escalando. ¿Ahora qué? Así mismo hace el Señor con nosotros. Desde que nosotros nacimos en el Señor, Él tiene un plan precioso para nosotros. Mi abuela decía, yo quiero que tú seas abogado o médico. Le cogí pánico a la sangre, así que no podía ser médico y mucho menos abogado. Pero yo tenía un propósito y ese propósito que ella me infundió me hizo ingeniero. Pero a partir de ahí, cuando yo llego al Señor, el Señor me va abriendo escaleras y escaleras y escaleras. Y yo iba subiendo y subiendo como los X-Men. Porque era cuando tú vives tu vida por fe. Yo estaba hablando con mis hijos. No, pero tú no tienes casa propia. No me hace falta. Yo tengo 68 años, cumplo 69. ¿Para qué yo quiero casa propia? Para nosotros, no, papi. Usted se hace su casa propia si usted quiere. Ese es tu plan, ese es tu propósito. El mío no es ese, el mío está en el reino de Dios. Y ese es mi propósito y quiero cumplirlo. Y mi propósito es cuando me retire, dedicarme al reino. Cada uno de nosotros tiene un propósito en el Señor y Dios no se equivoca cuando nos juntó a todos nosotros como los dedos de la mano. Fíjense bien que cada uno de nosotros es un dedo de la mano. Ahora, Chacón, adelante. ¿Qué me ibas a decir? Pues yo lo que quiero es ver cómo corono este tema de la predestinación, Luis. Déjame ver, porque parece, yo quisiera que de verdad esto quedara clarito, clarito, clarito. Fíjate que la mayoría de gente cree que la palabra predestinación es a futuro. Y no lo es. Predestinación es desde que Dios crea, ordena y coloca hasta que el mundo se va a terminar. Voy a repetir eso. Predestinación es desde que Dios crea, ordena, coloca, llama hasta que el mundo se termine. Entonces, predestinación de futuro. Ya hay una predestinación. Sigo con esto y pongo un ejemplo bien sencillo. Se me ocurre poner de ejemplo que vuestro presidente, don Díaz-Canel, va a hacer una carretera de lujo de Palma Soriano a Cuernavaca. Ya está predestinada. Ya están los planos. Ya están los ingenieros rusos que la van a llegar a construir. Ya está todo bello. Ya está el diseño completo. Ya está predestinada. Ya el gobierno de Cuba la predestinó. Ya está elaborada. Ya está el plan. Ya está todo hecho. Y la hacen.
Ahora, el asunto es que ya hecho, hay algunos que van a querer usarla, caminar por ella, y hay otros que van a querer ir a dar otra vuelta. Ahí va el libre albedrío. ¿Sí? Entonces, Dios sintió felicidad al hacer la predestinación de la que yo estoy queriendo hablar. Don Díaz Canel también sintió felicidad o siente felicidad al saber que va a haber una carretera divina desde Palma Soriano a Cuernavaca. Entonces, Dios sintió felicidad cuando nos creó. Sabía que nos iba a hacer a su imagen y semejanza. Aquí voy con este punto. Es decir, con poder para pensar, con poder para reflexionar, para decidir, para predecir, y con los atributos que solo Él tiene, que es eterno. Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en el humano. Entonces nos dio libre albedrío. Al darnos libre albedrío, Él ya sabía que íbamos a pecar. Si Él nos dio libre albedrío, Él ya sabía que íbamos a pecar. Entonces nos abrió un camino de regreso a Él. Voy a elucubrar, voy a hacer aquí un par de reflexiones. Dijo Dios: hombre, estos chicos, como dicen ustedes, están hechos a mi imagen y semejanza. No son robots. Son libres de decidir. Yo sé que van a pecar. Entonces los voy a levantar, hombre, y tengo que abrirles el camino para que regresen otra vez a mí. ¿Cuándo? En el momento que revele el misterio de la piedad, que ya lo tengo preparado, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la verdad. Y allí, esa eternidad que estaba allá, fue revelada como el camino de la piedad. ¿Para qué? Por medio de tu libre albedrío, la aceptes, sí o no. Amén. Mira, Chacón, un poquitico más sencillo y más corto. Nosotros estamos limitados por el tiempo. Punto. Dios no está amarrado ni limitado por el tiempo. Por Él supuesto. está viendo ayer, hoy y mañana. Él sabe que mañana, Chacón, ya no le va a quedar ni un solo pelo en la cabeza. Claro, se me ¿Qué va va a a hacer? terminar de caer. Le da una gorrita. No, vamos a darle una gorra para que más o menos. Él sabe que el pelo se te va a poner de color gris primero y después blanco. Él lo sabe. Dice, pero bueno, el viejo no se ve tan feo Prefiero calvo. ahora. Pero ahí, hermano, ahí es donde voy. El Señor no está limitado en el tiempo, por lo tanto, de la misma forma que Él nos diseñó célula por célula, Él ve lo que tú vas a hacer dentro hasta el día que te vayas. Él lo sabe. Entonces, lo que es el acto de predestinación es como usted coge un telescopio y se para aquí y mira allá. Y usted dice, va a ganar ese carro. Usted ve el carro por donde va en la carrera de carros. Usted sabe cuál va a ganar. Es muy sencillo. Lo mismo pasa con nuestras vidas. No solamente que Él nos amó, sino que nos predestinó. Él sabe quién le va a obedecer y quién no. Él sabe las cosas íntimas. Usted se para frente a un espejo desnudo y usted dice, wow, qué feo me estoy poniendo. La vejez no es fácil. Pero aún así, cuando tú ves a tus hijos y tus hijos te miran, tú le dices, yo no nací viejo. Yo nací más lindo que tú. Mi pelo era azul, más lindo que el tuyo. Y conversamos. Hermano, ¿qué pasa? Esa es la grandeza de Dios, que Él lo sabe todo desde que comenzamos, desde que estábamos en los testículos de nuestros padres hasta el día que pasamos. Él sabe todo, Él lo ve, Él ve la historia de tu vida como la película, le da para adelante, le da para atrás. Fácil. Ahora, Él no está amarrado al tiempo. Y él, como Él sabe, Él dice, este sí, este no. No hace acepción de personas. Ahora, Ulises, yo quiero que tú me digas si estamos predestinados, ¿cómo podemos tener libre albedrío? Fíjate bien. ¿Me escucha, hermano? Sí, adelante. Bueno, como ya lo dijo el hermano y se habló aquí, predestinado significa que ya estaba hecho anteriormente, antes de existir el futuro, porque ahí va una relación de tiempo presente y futuro. Por lo tanto, nuestro Dios, cuando nos dice que estábamos predestinados, ya era porque ya estábamos hechos, o sea, que ya Él había escrito en su inmenso poder, en su inmenso, o sea,
en su omnisciencia y en su omnipotencia, porque todo lo siente y todo lo sabe y todo lo puede, ya él sabía todo lo que íbamos a hacer. Incluso sabía que hoy íbamos dando este estudio y todo lo que podemos hacer a partir de hoy. Entonces, o sea, de una manera u otra, nosotros libre albedrío lo tenemos porque él no quiere que nosotros vayamos a él obligados, sino él nos da ese poder de poder elegir por dónde ir, si coger el buen camino o el mal camino, o sea, hacer una obra buena o hacer una obra mala, sabiendo él que por nuestro carácter, o sea, por nuestras características espirituales, podemos decir que nos caracterizan a cada uno de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ya él sabe si tú eres buena persona o eres mala persona, qué tú puedes hacer, qué relación tú puedes llevar, o sea, porque cada acción que uno haga repercute indiscutiblemente en otra persona de un lado. Por eso, cuando nosotros vamos a hacer algo o ya lo tenemos pensado en la mente, ya nuestro Dios sabe la manera en que la pensamos y cómo la vamos a hacer, y si tenemos la duda o si no la tenemos. Por eso yo pienso que la predeterminación va muy relacionada con el libre albedrío, porque ya él sabe cómo tú eres y cómo tú puedes actuar en un futuro, pienso yo. Amén. Amén, hermano. Miren qué cosa más interesante. ¿Cuándo fue que se inventó la radio y la televisión? Después en el 20 y pico, la radio y la televisión en el 40 y pico. Sin embargo, la transmisión del pensamiento ha venido de siempre. El Señor ha estado ahí. Él te ve, Él sabe lo que tú vas a pensar. No es que Él sea es como una planta que está transmitiendo y Él sabe qué receptor está conectado y cómo está conectado. Adelante, Emidio. Emidio, adelante. Sí, hermano, a ver si la conexión me deja. A ver, un momentico Adelante. nada más para ver si coincidimos en este pensamiento. Adelante. Yo veo la vida de José allá en el Antiguo Testamento como parte de lo que estamos tratando ahora. Preguntaba ahorita cómo podemos ver que todo lo que obra en nuestras vidas obra para bien. Y veo así la vida de José. Recuerda aquel pasaje cuando José va a llevar allá la comida a sus hermanos, allá al campo, al pasto, y no lo encuentra. Y sin embargo aparece una persona que no se identifica quién es aquella persona en la escritura y le dice, mira, tus hermanos cogieron por allí. Y luego yo pregunto, coño, ¿cómo es posible que este hombre puso a José en esa dirección y luego los hermanos lo tiran allí en aquel lugar y lo venden y traman matarlo? Pero al final vemos entonces a José allá hecho un hombre grande, una persona importante en la nación, al punto que son los hermanos quienes lo vendieron, quienes lo desecharon, quienes tramaron matarlo, vienen a sus pies. Entonces, José entonces hace la buena obra. Dios estaba tratando con José desde el principio. Dios estaba tratando con José como ha tratado con nosotros desde el principio. Dios le mostró el camino a José por medio de este hombre y José tenía la oportunidad, hablando del libre albedrío, de decir, voy por donde me dice el hombre o voy por el otro lugar, porque él tenía libertad. Sin embargo, en obediencia, él coge por ese lado. Así somos nosotros en obediencia a Dios. Dios nos dice, aquí está el camino. Nosotros podemos saber si al final del camino vamos a recibir la corona de vida. Por eso Dios dice que Él nos predestina. Porque Dios, predestinar para mí es preparar, como el padre que prepara la canastilla del niño, que prepara las condiciones, que prepara el alimento del niño, que prepara para que vaya a la escuela, para que se eduque. Y al final, el padre sabe cuál va a ser el destino del niño por lo que preparó. Ahora, el niño tiene una libertad en su libre albedrío de ir a la escuela o comerse la guásima. No sé si me hago entender. Entonces, en ese sentido, hermanos, yo estoy mirando lo que estamos mirando en esa faceta de nuestra vida desde este ángulo. Lo estoy mirando. Yo no sé si coincidimos en lo que estoy tratando de... Muy lindo, hermano. Muy lindo. Mira, ahora que tú lo dices, es como una enfermedad que le dicen que es el síndrome de José. Y es cuando tú logras llegar a un lugar a través de mucho sufrimiento y cuando llegas allí, tú eres capaz de mirar para abajo sin resentimiento. Ustedes se imaginan que José cuando estaba ahí dijeron, así que estos tipos son los que me hicieron esto y esto y esto, me los voy a comer a todos. Soldados, arránquenme la cabeza a cada uno. José no pensó en el espíritu de venganza estaba en él porque él lo dudó 3 veces. Él lloraba.
Pero ¿por qué pasó? Él pudo controlar, él tenía libre albedrío para tomar venganza, no la tomó. ¿Por qué? Por eso Dios lo elige. Dios nos elige a nosotros por las condiciones de nuestro corazón. Cuando Dios iba a mandar a matar a Goliat, no mandó a un super guerrero, mandó a un niño. Y ese niño fue para allá y le dijeron, usted viene a mí con espada y con lanza. Yo vengo a ti en el nombre del Señor. Y ese es el plan de Dios, la predestinación, hermano. pero también es el libre albedrío. ¿Qué le dieron los hermanos a David? ¿Qué haces tú aquí? Tú eres un sanguinario. Tú vienes a ver la sangre correrse, chico. Las 4 ovejas de mi padre las botaste. No las cuidaste. ¿Y qué hizo David? Empezó a defenderse. David eligió sus combates. Ustedes son hormigas, papi. Yo voy a yo voy a pelear de verdad con lo que es importante. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual. Perdemos el tiempo en combate insignificante. Las cosas que pasan, hermano, pasan por un propósito y están en la mente de Dios. Nos toca a nosotros ejercer el libre albedrío. Padre, ¿qué tú quieres que yo haga? Adelante, Chacón. Voy a hacer quizá una analogía para los que les gusta el cine. Tú te vas a ver una película, pero no sabes cómo va a terminar esa película. Pero hay alguien que sí sabe cómo va a terminar esa película, que es el director de la película y los actores de esa película. Dios ya hizo todo, ya lo predeterminó. Pero nosotros hasta hoy estamos viendo la peli, como dicen los españoles. Resumo, todo el concepto desde la creación del mundo hasta la consumación de los siglos se llama predestinación y ya estaba planeado. Por eso es que dice la Biblia que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Él ya había hecho el camino, ya estaba predestinado. Veré yo o vos si lo caminas o no. Amén. Hermano, ahora, Zaida, ¿me oyes? Zaida, Bárbara, voy para ti después. Zaida. Sí, te oigo. Ahora, ¿cómo tú ves el llamado de Dios en el proceso de la salvación? Oh, inmenso. Imagínate Ajá, adelante. que el tema que se está tratando es importantísimo y muy controversial, pero importantísimo para la vida de nosotros y más sus hijos, porque estoy escuchando sobre el libre albedrío y el plan de salvación que Dios hizo para nosotros. Y lo que considero, lo que he entendido, es que precisamente porque Dios nos dio libre albedrío a nosotros, es que hizo y predestinó el plan de salvación. Porque si no, no hubiese sido, creo que necesario. Pero precisamente porque Él a su imagen y semejanza nos creó con el libre albedrío y pues predestinó el plan de salvación para aquellos que quieran seguirlo, precisamente porque íbamos a tener la capacidad o la oportunidad de elegir. Y yo creo que eso es lo principal en nuestras vidas. Ya después que uno entiende lo que es el plan de salvación para la vida de los hombres, y que puede llegar a entender en su mente la grandeza de lo que es el plan de salvación para todos nosotros que estábamos perdidos, creo que no hay vuelta atrás. Por eso a veces nos cuesta, ¿no? Porque pasamos en esta vida muchas cosas, mucha tribulación, muchas dificultades, pero muchos nos quedamos firmes y no volvemos atrás. Y es que entendemos esa parte grandiosa de Dios, el plan de salvación para los hombres. Creo que más que eso no hay. Amén. Mira, hermano, hay 2 palabras que resuenan actualmente, que es pueblo santo y tierra santa. Y lo juntan. Tierra santa es la tierra de la Palestina. Pueblo santo, ¿quién? Israel
o nosotros? Nosotros. La Biblia te dice que a los suyos Nosotros. vino y los suyos no nos reconocieron. Jesús dice, hay un solo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Netanyahu no es la verdad. Netanyahu es el primer ministro de Israel, pero no es el primer ministro del pueblo santo de Dios. ¿Quién es el primer ministro del pueblo santo de Dios? El Señor Jesús. ¿Y quién es el pueblo santo de Dios? Todos ustedes pueden decir confiadamente, yo Nosotros. soy pueblo de Dios. No, vamos a ver el mundo Amén. como lo vemos cada uno de nosotros. Yo soy pueblo de Dios. Yo soy escogido por el Padre. Él me escogió a mí desde la fundación del mundo y dice, caramba, este tipito es el que me gusta a mí, a cada uno de nosotros. Él nos escogió de antemano. Ahora, el llamado de Dios viene junto con el plan de salvación. Él lo sabía. Sabía lo que tú ibas a hacer. Sabía cómo tú la ibas a echar a perder. Pero aún así, como todo padre, ha tenido paciencia y tuvo un plan B. Desde la misma creación, él le dice a Eva, tu simiente, él te morderá el calcañar y tu simiente le va a aplastar la cabeza. Desde el mismo principio del Génesis, de la creación. Ahí está el plan de salvación, hermano. Ahí está el plan de salvación. Un momentico, Chacón. Ahora, vengo para Bárbara. Bárbara, brindar consuelo y seguridad. ¿Cómo brinda consuelo y seguridad? El plan predeterminado de Dios para cada uno de nosotros. ¿Me escucha, Bárbara, hermano? adelante. ¿Me escucha? ¿Se Sí, escucha? hermana. Sí, señora. Bueno, Marisla, voy para ti después. ¿el plan de salvación o la predestinación? Me está preguntando. ¿Cuál de los dos? El plan de salvación, Bárbara. Bueno, el plan de salvación es la seguridad que nosotros tenemos en Cristo. Si no fuera por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre derramada y por el amor que tiene hacia nosotros, porque esa es la seguridad que nosotros tenemos. La seguridad que tenemos de que nosotros estamos en lo correcto es cuando obedecemos el plan de salvación. Yo lo veo de ese punto bíblico, ¿no? Ahora, la seguridad, brindar consuelo, es lo que me pregunta, ¿no? ¿Cómo brinda consuelo? Ajá. Hermano, si Cristo murió por nosotros y Cristo nos dejó a nosotros bien claro lo que debíamos de hacer, conforme a las Escrituras, y nosotros lo hicimos, ahí está anclada mi fe, ese es mi consuelo. Yo anclo mi fe en la salvación en Jesucristo y ahí yo voy, mirándolo a Él, sin desviar la mirada, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni atrás, siempre hacia arriba y mirándolo a Él. Obstáculos vendrán, pero nosotros con la mirada puesta en Jesucristo lo vamos a vencer. Siempre que no desviemos la mirada, porque siempre van a venir obstáculos, son fuertes, nos duelen, pero cuando el ancla de nosotros está fijada ahí, nada nos va a tumbar. Bárbara, qué lindo cuando tú dices, yo sé quién es mi padre, yo sé en quién he creído. En Santa Cruz del Norte, en el norte de La Habana, hay un peñón. Y entonces en ese peñón está como a 5 metros del mar. Y yo estoy abajo y mi hijo Luisito está ahí arriba. Y él me mira y dice, papá, qué chiquitico te veo, Dios. Salta, salta. Papá, Dios, salta. Tú no, ¿quién soy yo? Tu papá, salta. Y saltó. Y cuando yo lo cojo, yo lo abrazo y lo beso. Es un hombre de fe. Creyó en mí, creyó en su padre. De la misma forma, yo tengo que creer en mi padre. Y yo sé que todo lo que mi padre me pone delante, yo lo voy a sobreponer. Aunque sean espinas de sufrimiento. Ya, Rocky, vamos a terminar con Rolando. Rolando. Dígame, Rolando, brother. mira. Aquí estoy. Ajá. ¿Cómo impacta el conocimiento del control soberano de Dios sobre todas las cosas en tu fe y tu confianza en Él?
hombre, sencillo, impacta de una manera tan grande que es la confianza. Si Dios no tuviera todo bajo su control, entonces realmente nuestra fe sería en vano. Pero como sabemos que Dios todo lo tiene bajo control, eso nos permite continuar. No importa cuáles sean las dificultades, no importa cuáles sean los obstáculos, sabemos que Dios tiene control. Por eso es el famoso texto, y sabemos que a lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que creo que aquí lo dije todo en esa palabra. Amén. Chacón, adelante. Resumo. Dios nos Adelante. creó. Dios nos creó. Se sintió feliz al crearnos. Sabía que caeríamos y predestinó el camino de regreso a la eternidad y lo hizo por su voluntad. Depende si acepto o no. Entonces, la predestinación que ya está lista ahora, pero creada en la eternidad desde antes de Berechit, desde antes de depende sí o no. Amén, hermano. Marislay, para terminar contigo. Marislay. ¿Me oyes? Eliobi, Marislay. Ok, adelante. Yo creo que aquí hemos terminado. Temas muy calientes, muy buenos. Adelante, Marislay. Marislay, ¿qué me dices de la conferencia de hoy? ¿Me escucha, hermano? Ahora sí, hermana. Dame en pocas palabras, ¿qué me dices de la conferencia? El tema. Amén. Adelante, Marislay. Ajá. Bueno, la conferencia de hoy está polémica y muy buena. Y muy buena. Está muy polémica. Y quiero dar mi comentario. Miren, hermano, esa es la palabra, polémica. Polémica. Ulises, Bisset, adelante, hermano. Sí, hermano, yo lo que quería decir es que nuestro Dios, cuando hizo a Adán allá en el barro, vio que el barro era débil, así nuestro cuerpo también, con todos esos elementos pesados, cargados, vio que ese cuerpo iba a ser débil y que iba a caer en el pecado, y dijo, tengo que enviar a Jesucristo para salvar a este hombre que tiene el cuerpo tan débil. Y en eso yo creo que se basa el plan de la salvación y la predestinación. Que Dios nos creó, se contentó en crearnos, pero a la vez nos dio la salida, que fue nuestro Señor Jesucristo. Y a lo mejor algunas personas de aquellos tiempos no lo vieron por el lazo de tiempo, como lo dijo el hermano, el lazo del tiempo del Cairo, que es el tiempo de Dios. Pero sí, nosotros hoy aquí lo hemos visto, y muchas otras personas de hace unos años acá han visto ese plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y la honra y la gloria sea nuestro Dios por pensar en crearnos de la tierra, de traernos el plan de salvación divino por medio de nuestro Señor Jesucristo, y por darnos la oportunidad de nosotros mismos elegir el camino, si es para el bien o es para el mal. Amén, hermano. Miren, qué bonito dicho en la boca de un guajiro, de un campesino. Quiero decirle que la palabra guajiro es un título heroico que nos dieron a nosotros los cubanos. Es War Hero, héroe de guerra. Cada vez que te digan guajiro, te están diciendo héroe de guerra. Hermano, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido muy placentera, Rocky. Muchas gracias por el tema. Ha sido muy, muy bueno. Y yo creo que ha llenado todas nuestras expectativas. Y yo me he sentido muy feliz. Entonces, Ulises, por favor, despídenos en oración. Sí, mi hermano. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, gracias en esta noche, Padre, porque hemos estudiado tu palabra, Señor, pidiéndole, Padre, que tú siempre te mantengas en nuestros corazones, Señor. Sabiduría, entendimiento, conocimiento le pedimos, Padre. Ayúdanos a afrontar, Señor, cada situación de esta vida, Señor, porque sabemos que tú nos has predestinado desde la fundación del siglo, de este mundo, Señor. Por eso le pedimos que tú nos encamines, que nos encauces, Señor, hacia ti, con el fin de nosotros ir adelante, Señor, y poco a poco ir cumpliendo, Señor,
todo tu mandato y tu designio, Señor. Ahora, Padre, lleva, Señor, a todos mis hermanos que en esta noche con bien, Padre, que pasen una noche feliz y contenta, un amanecer también muy bueno, Señor, y que tú siempre nos dispongas estos días y estos momentos hermosos de estudiar tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre, a los hermanos Pedraza, Rocky y a todos aquellos, Padre, que han hecho propicio, Señor, que nosotros estudiemos hoy en este instituto tu palabra, Señor. Gracias, Padre, y en el nombre de tu amado oramos y le decimos que amén. Amén. Rocky. Amén.